Muchas personas desconocen que el inmenso imperio romano se dividió en dos en el siglo IV después de Cristo, aunque el imperio había estado dividido en siglos anteriores, incluso en tres administraciones diferentes, siempre volvió a reunificarse. Sin embargo, desde este momento, la división va a ser definitiva. Esta división en dos imperios fue separando cada vez más a ambos. Llegó un momento en el que incluso existieron importantes diferencias culturales, puesto que ambos territorios vivieron períodos históricos diferentes. Ambos reinos eran conocidos como el Imperio Romano de Occidente y el Imperio Romano de Oriente. Bizancio fue un imperio extraordinario y que todavía hoy levanta un gran interés entre los investigadores. Con este artículo veremos que Roma no desapareció por completo tras la abdicación de Rómulo Augustulo y que mientras en Europa occidental entramos de lleno en la oscura, como algunos la han llamado, Edad Media, ellos mantuvieron viva la llama de la cultura romana que solo recuperaremos en el Renacimiento. La historia de este imperio está cargada de curiosidades. A continuación les mostraré 7 curiosidades de Bizancio. 1. Origen griego. Constantinopla la mandó a construir el célebre emperador Constantino el Grande con el nombre de Nova Roma Constantinópolis. Con ello quería crear una importante ciudad comercial que sirviera además para expandir el cristianismo, la nueva religión oficial del imperio, todavía no la única, por todos los territorios bajo dominio romano. Constantinopla se construyó sobre una antigua ciudad griega que había prosperado gracias a la perfecta localización que tiene, está entre Europa y Asia. Tenía un puerto bien protegido gracias al Cuerno de Oro. Tras la muerte de Teodosio, Constantinopla va a convertirse en más que una importante ciudad comercial, puesto que tendrá el honor de ser la capital del Imperio Romano de Oriente o bizantino. El imperio va a tomar como lengua oficial el griego y van a identificarse mucho con ellos, aunque también se conserva entre algunos grupos selectos el latín. 2. Una larga duración. Va a contar con nada menos que 115 emperadores que se van a ir sucediendo durante más de 1000 años. Aunque el imperio sufrirá crisis e invasiones importantes. Sin embargo, Constantinopla va a ser inexpugnable hasta el siglo XV, permitiendo la pervivencia del imperio. Incluso van a sobrevivir a los ataques de los hunos guiados por Atila, quienes durante el siglo V sembraron el caos por toda Europa. Solo la nueva tecnología que aparece a finales de la Edad Media, los cañones gracias al empleo de la pólvora, permitieron derrumbar los muros y entrar en la ciudad. Esto ocurrió en 1453, cuando los turcos otomanos liderados por Mehmed II entraron en la ciudad tras 2 semanas sitiándola. Tras la conquista se convierte en capital del Imperio Otomano y cambia su nombre, Constantinopla, por el de Estambul, que conserva hasta la actualidad. 3. Sigue en pie 1000 años después de la caída del Imperio Romano de Occidente. El Imperio Bizantino nace en el siglo IV, 395, y menos de un siglo después, en el 476, Roma va a ser invadida por Odoacro y su último emperador, Rómulo Augustulo, es obligado a abdicar. Mientras Europa occidental va a entrar de lleno en la Edad Media, Bizancio va a vivir un florecimiento cultural que va a intentar competir con la desparecida Roma clásica. Se van a ver a sí mismo como el baluarte de la cristiandad y los únicos capaces de conservar la cultura clásica, puesto que Occidente estaba en manos de los germánicos o bárbaros, a quienes consideraban menos recatados e incapaces de valorar la sofisticada cultura greco-latina. Así, durante los casi 1000 años que dura la Edad Media, los bizantinos van a intentar proteger tanto las principales obras clásicas como la cristiandad. 4. No se llamaban a sí mismos bizantinos. Es importante hacer esta aclaración. Ellos mismos no se llamaban bizantinos, sino que se consideraban romanos. No se veían como diferentes a los romanos, sino sus directos herederos. Eran los responsables de conservar la cultura romana a toda costa. Imperio Bizantino es el nombre puesto por los historiadores del siglo XIX al Imperio Romano de Oriente para diferenciarlos más fácilmente del Imperio de Occidente. Se la designa así por el nombre que recibía Constantinopla antes de ser refundada por Constantino, Bizancio. Este lo recibía del personaje mitológico Bizas, quien según las leyendas griegas había fundado la ciudad en el siglo VII a.C. 5.
mayor esplendor con Justiniano, y cuando Teodosio muere en el 395 divide entre sus hijos, Arcadio y Honorio. Bizancio va a ocupar entonces los territorios conquistados por Roma en el este. Esta parte del imperio en un comienzo gobernó los territorios de Grecia, Macedonia, Turquía, Siria, Palestina y Egipto. Sin embargo, con las invasiones bárbaras, muchos de estas zonas van a perderse. Será durante el gobierno del emperador Justiniano y 527-565 cuando Bizancio recupere parte de su esplendor perdido y se expanda más allá de sus antiguas fronteras. Así va a tomar dominio de todo el norte de África hasta Gibraltar, una pequeña parte de la Hispania ocupada por los visigodos, e incluso se recuperará la península itálica y Roma. Pero este esplendor no durará mucho, volviendo a perder grandes extensiones de terreno en las siguientes centurias. 6. El último emperador. Cuando Constantino XI Paleólogo, último emperador o Basileus del Imperio Romano de Oriente, es coronado en 1449, poco quedaba de ese gran imperio de la época de Justiniano. Únicamente ocupaba pequeños territorios en la actual Grecia y el área de influencia de Constantinopla. El resto de los antiguos dominios bizantinos estaban en manos de los musulmanes, Oriente Medio y norte de África, los reinos de Europa Occidental, sobre todo gracias a las cruzadas, y diezmado por las continuas guerras civiles que se sufrieron. Esta debilidad fue aprovechada por el sultán otomano Mehmed II para invadir la capital. Su intención era doble: incrementar sus dominios y ocupar Constantinopla, espacio clave por su envidiable posición estratégica. En la batalla para defender Constantinopla, murió el emperador Constantino XI, desconociéndose en la actualidad dónde puede encontrarse su cadáver. 7. La desaparición del imperio incrementó la amenaza musulmana en Europa. Cuando Constantinopla comenzó a ser asediada, 1453, por los turcos otomanos, Constantino XI Paleólogo pidió ayuda a los reinos de Europa Occidental para que el imperio sobreviviera. Sin embargo, ellos se negaron. Exigían que tanto el catolicismo como el cristianismo ortodoxo se reunificaran en uno solo. Sin embargo, eso era imposible, por lo que ningún reino europeo fue en ayuda de la ciudad. Poco sabían los reinos de Occidente de lo que se arrepentirían de esta decisión años después. El establecimiento de la capital otomana en Constantinopla, ahora Estambul, permitía a estos atacar con más facilidad a los reinos europeos e invadirlos. Durante más de 2 siglos los turcos van a atormentar a los reinos occidentales en el Mediterráneo. Incluso llegaron a invadir algunas ciudades e islas importantes. La batalla de Lepanto, 1751, fue clave para parar su expansión, aunque no terminó del todo con la amenaza otomana. Gracias por ver. Si el video te gustó, suscríbete para más tops y datos curiosos.